cuánticos, en una función de onda, tenemos un orbital. Y como ya les nombraba, tenemos el número cuántico que está relacionado directamente con el electrón, por eso se lo llama magnético de spin, número cuántico magnético de spin, es el ms, y tiene dos valores permitidos nada más, el más un medio y el menos un medio, ¿sí? Entonces, ¿qué es el magnético de spin? El giro del electrón sobre sí mismo, ¿sí? Un electrón, para poder estar en un mismo lugar, tienen que tener espines magnéticos diferentes, si no se repelerían porque tienen la misma carga. Entonces, para que estén en un mismo lugar, en un mismo orbital, hay un electrón que gira para un lado y el otro gira para el otro, y de esa manera pueden coexistir y convivir, digamos. Bien, entonces, ya no nos queda poquito, ¿qué hora es? Bien, estamos perfecto con la hora. Fíjense, acá tenemos, ¿sí? Acá el orbital S, la forma del orbital S, fíjense en la función phi cuadrado, ¿sí? Que era la densidad de la probabilidad de encontrar el electrón en el orbital, y esta es la manera de representarlo matemáticamente, la función de onda. Fíjense en que es la densidad de carga en función del radio, ¿sí? De la distancia desde el núcleo. Acá, en el centro, podemos ver un diagrama de puntos que me representa la probabilidad electrónica o la densidad de carga en un plano con el núcleo en su centro. Acá está el núcleo, toda esta es la densidad de probabilidad en la que se puede mover el electrón. Esto es matemáticamente y esto es ya como un diagrama de puntos. Y acá, en la parte inferior, podemos ver una esfera. Esta esfera, ¿sí?, contiene el 90% de la densidad de carga eléctrica o la probabilidad de encontrar el electrón. Fíjense, a medida que el nivel es más grande, fíjense, acá tengo nivel 1, nivel 2, nivel 3, ¿sí? Aumenta, ¿sí?, la probabilidad, en realidad el volumen, ¿sí?, aumenta. Pero fíjense en que cómo lo voy representando de distintas maneras, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Porque me alejo del núcleo, ¿sí? A medida que aumenta su volumen, me voy alejando más del núcleo. Fíjense en que acá cómo va cambiando en el diagrama de puntos, cómo voy viendo el núcleo con más definición. Acá es más difuso y a medida que me voy alejando, que esta probabilidad aumenta, el núcleo como que va teniendo una mayor definición. Acá tenemos representado... Acá tenemos representado el orbital P, ¿sí? Fíjense en que el valor de phi es 0, ¿sí? En el núcleo, en el núcleo es 0 y aumenta hasta un máximo para cada lado, ¿sí? La distancia de R del radio. Acá tenemos también la otra representación con puntos, ¿sí? También que representa la probabilidad y la densidad de carga del electrón. Lo mismo, 0, y a medida que me alejo, aumenta. Y acá tenemos la otra representación de la probabilidad y densidad de carga en 3 dimensiones, en Z, X y Y, ¿sí? Fíjense en que es un moño. ¿Se acuerdan que les decía? El S tiene forma de esfera, ¿sí? El P tiene forma de moño, ¿sí? En 3 dimensiones. Entonces puede estar el moño ubicado en el eje X, o un moño ubicado en el eje Y y un moño ubicado en el eje Z, ¿sí? Por eso tenemos 3 orbitales P. Ya lo vamos a ver cuando veamos configuración electrónica. Y luego tenemos
el D, ahí está, el D, uy, ahí está. Fíjense en el D, cómo ya me muevo en los tres ejes y ya no tengo un moño, sino que tengo distintas formas en donde se distribuye esta probabilidad, ¿sí? Y densidad de carga del electrón. Fíjense en que allá acá tengo que especificar en el eje XY, en el eje XZ, en el eje YZ, la probabilidad de encontrar el electrón, ¿sí? Distintas funciones. Bueno, entonces, la estructura electrónica de un átomo, ¿sí? Determina sus propiedades químicas. Entonces es necesario ser capaz de describirlas. Entonces, en el estado fundamental de un átomo multielectrónico, los electrones ocupan orbitales atómicos de forma tal que esa energía total del átomo es mínima, ¿sí? Siempre estamos hablando de que el átomo o los electrones se van a ubicar de manera de ocupar un lugar de mínima energía. Y eso se lo llama estabilidad. ¿Sí? Siempre tratan de buscar la estabilidad y la estabilidad está directamente relacionada con la mínima energía que necesita para estar en ese lugar. En 1925, un físico austríaco, Wolfgang Pauli, lo deben haber escuchado, enunció el principio de exclusión, que se le llama el principio de exclusión de Pauli, ¿sí? Según el cual en un átomo no puede haber dos electrones cuyos números cuánticos sean todos iguales, ¿sí? O sea que dos electrones de un átomo no pueden tener los 4 números cuánticos iguales, si siempre tiene que haber uno que sea diferente. Entonces, ya esto lo vamos a hacer en la práctica, ¿sí? Si el número, algo ya lo estuvimos practicando, si el número cuántico n es 1, el L y el ML pueden tener valores por ejemplo, bueno, el L puede tener valores de 0, el N no, arranca a partir del 1, ojo con eso, el L sí puede tener 0 y el ML depende del L, ¿sí? Entonces, como ya dijimos, si el N es 1 y el L es 0, el ML va a ser 0 sí o sí. ¿Y eso qué significa? Que voy a estar con una forma de esfera, porque el nivel principal es una esfera. Cuando el nivel es 2 ya cambia, ¿sí? Cuando el nivel es 2 yo ya puedo tener L que pueden tomar forma de S de esfera, que me corresponde el valor de 0, o de moño, que me corresponde el valor de 1 y menos 1, ¿sí? Entonces, y esos son los que representan el electrón dentro de un orbital. Cuando yo hablo del spin del electrón, tengo que representarlo con el ms, que es el número cuántico de spin. Y ese puede ser más un medio o menos un medio. Entonces, un electrón que esté en el nivel 1 puede tener un valor de ml0, de L0, de ml0 y de número de spin más un medio. ¿Puede haber otro electrón en el mismo lugar? Sí. Va a tener nivel 1, forma igual a L igual a 0, una esfera, ml0 y el spin acá tiene que ser diferente por este principio de exclusión de Pauli. No puede ser más un medio porque ya tengo un electrón que tiene un giro hacia más un medio. Entonces tiene que ser menos un medio. Entonces ahí estaríamos cumpliendo con los dos electrones ubicados en un mismo orbital con distintos números cuánticos, ¿sí? ¿Y cuál es el número cuántico diferente? El MS, perdón. El número cuántico de spin.
Bien. Bueno, de acuerdo al orbital que ocupa el electrón, ¿sí? El L va a tener valores, como recién les decía. Esto es importante que después lo vamos a ver en la práctica que lo recuerden. Si el L es igual a 0, el orbital es una S, es una esfera. Si el L es igual a 1, el orbital es un P, un moño. Si el L es igual a 2, el orbital es un D, ¿sí? Y si el L es igual a 3, el orbital es una F, que no he visto figuras del F. Seguramente en los libros lo van a encontrar. Entonces, la manera de representar la distribución de los electrones en un átomo se lo denomina configuración electrónica. ¿Sí? Yo en la configuración electrónica voy a poder representar y decir claramente dónde está ese electrón. Esta notación sigue un patrón que se basa en los números cuánticos, ¿sí? Es un modo donde yo represento el valor de n, el valor de L, ¿sí? Y el valor de ml. Por ejemplo, el helio tiene 2 electrones. Entonces, la configuración electrónica que está en la tabla periódica, yo la puedo agarrar y mirarla. La configuración electrónica del helio es 1s2. Fíjense en ahí, yo tengo 1, es el nivel 1, el número cuántico principal. S, ¿sí? Es el número cuántico L, ¿sí? De la forma del orbital. Y 2 me representa que hay 2 electrones en ese orbital. Ahora, como tengo 2 electrones, yo tengo que caracterizar uno de esos 2 para poder darle un valor de ml. ¿Por qué? Porque un electrón va a tener un valor de ml y el otro electrón va a tener otro diferente, ¿sí? Porque va a estar ubicado con otra orientación, va a tener otra orientación en el espacio. Y a su vez, cada uno de esos electrones va a tener un spin determinado, un giro hacia un lado. Entonces, si yo quiero caracterizar uno de esos 2 electrones, les puedo dar según el principio de exclusión de Pauli, le puedo dar diferentes números cuánticos a cada uno de esos 2 electrones. Entonces, a ver si tengo para no hablar en el aire, sí, ya, ahora vamos ahí. Luego viene la regla de Hank, ¿sí? La regla de Hank lo que me dice es que los electrones ocupan inicialmente los orbitales de idéntica energía de forma desapareada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que lo que le decía recién, por ejemplo, en el helio tengo 2 electrones. Esos electrones, ¿sí? Primero, cuando ya vamos a ver el principio de construcción, y ahí es donde se cumplen todos el principio y la regla de Hank, en donde los electrones primero van a ir ocupando, ¿sí? Los orbitales de manera de que les requiera la mínima cantidad de energía. Entonces, primero se van a ubicar en orbitales vacíos, ¿sí? Y luego se van a parear. Cuando ya no tienen más lugar, ¿sí? Más orbitales vacíos que ocupar, recién ahí empiezan a ocupar orbitales donde ya hay un electrón, ¿sí? Eso es lo que me indica la regla de Hahn. Bueno, entonces fíjense, acá, según el principio de construcción que nombrábamos recién, nosotros podemos inferir el orden de llenado. ¿Y de qué manera? Bueno, cuando un átomo tiene muchos electrones y en los distintos subniveles, tienen que seguir un orden que se le llama orden de las diagonales, ¿sí? Y, por ejemplo, un átomo tiene un electrón, primero va a entrar en el orbital S, ¿sí? Nivel 1, orbital S, un electrón. El segundo electrón va a entrar acá también. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad, cada orbital, de completarse con 2 electrones. Entonces, este orbital se completa con 2 electrones.
todo el orbital S se completa con 2 electrones. Luego, si viene un tercer electrón, va a venir al nivel 2, ¿sí? Un nivel más arriba. El nivel 2, orbital S también, se tiene que completar con 2 electrones. Una vez que está completo, va a ir al orbital P, van a ir a ubicarse los electrones que estén entrando a un orbital P. Este orbital P está a un nivel más arriba del 1s y del 2s, ¿sí? Este orbital P se completa con 6 electrones, ¿sí? Son 3p, donde en cada uno entran 2 y en donde se completan en su totalidad con 6. Por eso decimos que un átomo posee 8 electrones, ¿sí? Cuando completa todo el nivel 1 y el 2 completo, tiene 8 electrones en su totalidad, ¿sí? Bien, entonces, si seguimos, viene un noveno electrón y se va a ubicar en un nivel 3, ¿sí? En un nivel más arriba y en un orbital S. Como dijimos, acá se completan siempre con 2, entonces tienen que venir 2 electrones para poder después el electrón número 11 va a venir recién a ubicarse acá, ¿sí? A los orbitales P, que son 3 y que tiene 6 lugares para ocupar. Y así se va completando, ¿sí? El orden de llenado de la configuración electrónica, en donde van a ir ocupando los electrones distintos lugares o posiciones. Bueno, acá tenemos una manera, ¿sí? Fíjense en el nitrógeno, si ustedes buscan la tabla periódica, van a encontrar que el nitrógeno, la configuración electrónica que figura en la tabla es 2p, en realidad 2s2, 2p3, ¿sí? Fíjense en que el 1s2, que está completo, no figura, porque en la tabla figura la configuración electrónica reducida, ¿sí? Nosotros vamos a poder escribir, ¿sí? La configuración electrónica completa, que incluiría el 1s2, 2s2 y 2p3 para el caso del nitrógeno, y también podemos representar la configuración electrónica reducida y la configuración electrónica completa. Completa, reducida, me falta una. Ya me voy a acordar. Bueno, fíjense en que acá se van llenando y tienen un lugar en la tabla periódica y se van llenando de acuerdo no solamente al principio de exclusión de Pauli, sino a la regla de Hahn. Fíjense, en el nitrógeno acá tengo 3 electrones en el orbital P, en donde cada uno ocupa un orbital. Cuando en el oxígeno viene un electrón más, porque tiene un protón más, por lo tanto tiene un electrón más, el electrón se va a ubicar junto con uno de los electrones en uno de los orbitales P. Fíjense en el flúor, que tiene un electrón más que el oxígeno, ya viene al otro orbital vacío, y así en el neón, otro orbital vacío. Esto es lo que me dice la regla de Hahn, ¿sí? Y el principio de exclusión de Pauli me habla de los números cuánticos, la regla de Hahn, ¿sí? Y el principio de construcción. Entonces, las propiedades químicas, ¿sí? Cuando tenemos esto, o sea, estas características de los electrones y su ubicación tienen mucha importancia en las características físicas y químicas de los elementos, ¿sí? En su comportamiento. Ya vamos a profundizar un poquito más sobre esto, pero es muy importante conocerlo porque luego vamos a ver que no solamente interfiere en sus uniones químicas, en la formación de los enlaces, sino también en sus propiedades. Bueno, fíjense que acá tenemos estos
un ejemplo hasta el P, pero acá tenemos los orbitales D, ¿sí? En el llenado de los orbitales D, fíjense que primero se completa, esto empieza cuando paso del nivel 4 y todavía no se terminó de completar el 3D. Acá encontramos los números en la tabla periódica, ¿sí? Los elementos de transición. Los elementos de transición son los que están completando el orbital D, ¿sí? Están en el periodo 4, ¿sí? Y fíjense en que algunos elementos de los metales de transición completan el nivel 4S2 para luego empezar a llenar el 3D y otros no. Lo que hacen es, por ejemplo, el cobre, ¿sí? Que es una excepción, completa todos los electrones en el orbital D y luego empieza a ubicarse el otro electrón en el orbital S. Se completa el orbital S, ¿sí? Lo mismo con el zinc. Bueno, estas son excepciones que ya vamos a ver también más en profundidad, que tienen que ver con el comportamiento y por qué ocurre esto, por qué estos elementos, acá por ejemplo, antes de llenarse el S, que supuestamente tiene menor energía, se completan los D. Bueno, en este caso, ya lo vamos a ver cuando veamos tabla, pero hay como un solapamiento, ¿sí? De los niveles. Entonces, al haber un solapamiento, este nivel queda por debajo del nivel S. Entonces, el nivel de energía es menor debido al solapamiento. Por eso se completan primero estos, el tercer nivel D, antes que el cuarto nivel S. Bien, entonces, ¿qué tenemos que saber hasta el momento? Bueno, la configuración electrónica, ¿sí? Cómo podemos armar una configuración electrónica. Acá está, la completa y la reducida. Fíjense que la reducida tiene el gas noble anterior, que me representa la parte de la parte que falta de la configuración electrónica completa, ¿sí? Si yo voy a la tabla y fijo la configuración electrónica completa del helio, va a ser 1S2, por eso acá lo reemplazamos y ponemos el gas noble anterior. Esa es la única diferencia entre una y otra. Y un diagrama de orbitales, ¿cómo lo vamos a hacer? Fíjense, primero se llena el 1S, luego el 2S y luego empezamos a llenar el 2P. Según la regla de Hahn, hay un electrón en cada uno de los orbitales, ¿sí? Fíjense, acá tenemos el del nitrógeno. Si nosotros queremos aplicar el principio de exclusión de Pauli y decir los números cuánticos, tenemos que caracterizar y agarrar un electrón de toda la configuración electrónica y caracterizarlo. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, este electrón que está indicado tiene nivel, número cuántico principal 2, ¿sí? Porque está en el nivel 2. El L es igual a 1, ¿por qué? Porque está ubicado en un orbital P y el L para el P corresponde al valor 1. El ML depende del L, ¿sí? Es la orientación, entonces podemos decir que la orientación es más 1. ¿Puede tener otros valores? Sí, fíjense, si yo caracterizo este, puede tener un valor de 0, y si yo caracterizo este, puede tener un valor de ML de menos 1, ¿sí? Generalmente yo lo que les recomiendo es que le pongan ya a cada orbital un valor de ML para no confundirse. Entonces, a una orientación le da. Si a este orbital tiene una orientación menos 1, este tiene una orientación 0 y este tiene una orientación más 1, siempre que yo esté en un orbital P nivel 2, por supuesto, ¿no? Y el MS, que es el spin, bueno, cuando está para arriba, yo le pongo más 1 medio y cuando está para abajo, menos 1 medio.
¿Es así? No, uno no sabe para dónde gira, pero es una manera de representarlo y de tener un criterio, por decirlo de alguna manera. ¿Está mal si ustedes me ponen menos un medio? No. Está mal si ustedes me ponen más un medio y menos un medio, ¿sí? Porque no puede girar para los dos lados. Me tienen que poner un solo valor porque estamos caracterizando un solo electrón. Bien. Y bueno, con esto finalizamos, ¿sí?